Muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Oltra, entrenador en la actualidad del Real Racing Club Santander de la Segunda División Española. Buenas, José Luis. Hola David, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Bueno, por hacer un poco de recapitulación de tus logros como profesional, tú empezaste un poco como futbolista en las categorías inferiores del Valencia, corrígeme si me equivoco, y después diste el salto ya profesional al Sabadell, pasado por el Levante, en el Yeclano, el Elche, y de ahí ya diste el salto como entrenador, donde empezaste en el Catarroja, me parece ver, ¿no? Sí. Y bueno, una carrera como entrenador bastante extensa desde entonces. Castellón, Levante, Ciudad de Murcia, Tenerife, Almería, Deportivo, Mallorca, Recreativo, Córdoba y al Racing de Santander. Bueno, Tenerife otra vez y Racing de Santander ahora. ¿Cómo decides tú, una vez como futbolista, dar el salto a entrenador? ¿Qué te pica para ser entrenador? Vamos a ver, primero, sí es cierto todo lo que has comentado de currículum. Como jugador llego hasta el filial, nunca hago un partido de pretemporada con Di Stéfano de entrenador en el primer equipo, pero nunca llego a tocar el primer equipo y de ahí ya salgo para jugar fuera y me lo dejo relativamente joven porque yo desde el principio quiero ser entrenador. De hecho, yo soy de los primeros entrenadores que optamos a sacar el título nacional estando en activo. Antiguamente no podías hacer la titulación si estabas jugando y por medio de AFE pues dijimos, oye, mira, lo que no entendemos que no se pueda ejercer de entrenador y de jugador al mismo tiempo, pero ¿por qué no vas a sacar y ganarle plazos? A mí yo siempre cuando jugador pues pensaba mucho, me ponía mucho en el lugar del entrenador, a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, el juego. Y bueno, pues entonces saqué los títulos, ya te digo, muy joven. Y con 30 para 31, que es el único matiz que te pongo en lo del currículum, a mí por medio de Fernando Gómez Colomer, que yo lo conocía cuando él estaba en el primer equipo, yo en el filial y teníamos cierta relación, él pues en el planter en Valencia montaron una escuela de fútbol base. Y entonces él me dice si quiero coordinar la escuela y entrenar, que en aquel momento se podía hacer más de un equipo y tal, y entrené un alevín y un pre-benjamín. Muy bien. Y entonces, pues bueno, me sedujo la idea. Yo como futbolista pues ya estaba, digamos, con 30 o 31, había tocado todo lo que tenía que tocar, ya de ahí iba para abajo, estaba jugando ya en tercera. Sí. Y dije, pues mira, este es el momento y ahí doy el salto. A mí me gusta, como te digo, mucho mi profesión, es vocacional y desde entonces pues ya solamente he hecho que entrenar el fútbol base un año, que fue mi mejor año, el que más he disfrutado como entrenador, que lo compaginé con el Catarroja, que es lo que tú has dicho, donde empecé en regional preferente, de ahí a Castellón y del Castellón Levante. Levante llegó a debutar en primera división con 34. Y ya de ahí, pues siempre, gracias a Dios, he entrenado todas las temporadas y siempre en el fútbol profesional, que ya son pues muchos años, muchos partidos y como te digo, algo que a mí me seducía dedicarme a esto y es, como te digo, algo que llevo dentro. Muy bien. Y tú estás diciendo que empezaste a hacer el curso de entrenador en activo todavía, pero cuando estabas en activo, ¿cómo decírtelo? ¿Tú estudiabas, te preparabas o analizabas un poco el tema táctico o de entrenamiento o simplemente empezaste ya a cogerlo todo cuando empezaste el curso? No, yo creo que ayer conté en una emisora de radio porque tengo muy buena amistad con Quique Sánchez Flores y contaba la anécdota de que yo jugando en el Mestalla, en el filial del Valencia, con Manolo Mestre de entrenador, que en paz descanse, ya me gustaba tanto el fútbol que como yo era muy jovencito, era de los más jóvenes del equipo, a veces no me convocaba y tal, pero él ya sabía porque yo le preguntaba cosas y tal, y entonces él en alguna ocasión me dijo no había la información que hay ahora, ni la tecnología que hay ahora, y no existía la figura del analista, estas cosas no estaban, y entonces recuerdo que Manolo Mestre enseñó muchísimas cosas, pues me dijo en alguna ocasión: esta semana no voy a contar con usted, ¿por qué no va a haber este partido que es nuestro siguiente rival? Y recuerdo de hacerle informes con papel y boli. Papel y boli, sí. De aquella manera, esos informes ahora, vamos, no servirían absolutamente para nada con toda la información que hay, pero ya era una manera de hacer scouting y de analizar a los rivales, que era lo que el entrenador demandaba,
y a mí me gustaba. Entonces, desde esa anécdota, que es con 19, 20 años, Sí. sin ninguna titulación, a luego cuando saco el título no es por tener un título, sino es por aprender, y a partir de ahí yo creo que el entrenador está en constante formación y preparación. Yo ahora, por ejemplo, bueno, pues aparte de que me gusta leer mucho de mi profesión y de distintas ramas, hice que después de haber sacado el título nacional y sin ningún tipo de necesidad, entre comillas, más allá del aprendizaje, porque yo no voy a ser especialista, pero hice el máster de preparación física de la Federación Española de Fútbol. O, por ejemplo, ahora en el confinamiento he aprovechado y he hecho un curso de analista. Yo no voy a ser analista, ni pretendo, ni voy a ingerir en el trabajo del analista del equipo donde trabajo, pero sí quiero tener la posibilidad de, si en un momento dado pues quiero hacer un corte yo mismo, no depender del analista, y ponerme un poco en ese trabajo que ellos hacen, que son muchísimas horas y un trabajo muy farragoso, pues bueno, entenderlo un poco más y ponerme en situación, y como te estoy diciendo, pues al final formarme. Entonces no es una cuestión de que cuando acaba el juego o el fútbol o decido acabarlo, me pongo a entrenar y ya está. No, yo creo que lleva un periodo de adaptación, y luego cuando empiezas, pues también es una necesitas acumular bagaje, experiencia, aprendizaje, formación, y siempre que puedo, bueno, hice el título también de director deportivo, y ahora mismo no me lo planteo. En el futuro puede ser, pero eso ahora, el otro no me lo planteo nunca, lo de director deportivo ahora mismo todavía no me lo planteo. Entonces, bueno, pues son, como te digo, estar siempre un poco en constante evolución, igual que le pasa a todas las profesiones. Eso te iba a decir yo, es como cualquier empresa o como cualquier sector económico. Al final es una constante formación, y si te quedas quieto, te pasan los trenes a una velocidad brutal y pierdes un montón de oportunidades. Al final hay que seguir formándose día a día. Una vez cuando estás estudiando y cuando no estás estudiando, que ya estás dedicándote profesionalmente, yo creo que especialmente tienes que seguir formándote. Porque vienen pisando fuerte muchos, y si no te formas, te pierdes algún tren. Bueno, pues ahora, como decíamos un poco, estás en el Real Racing Club Santander, de la segunda división española, pero estamos viviendo un poco las circunstancias que vivimos a nivel mundial. Cuéntanos un poco, ¿cómo entrena un equipo de la élite desde casa? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo se puede hacer? Es difícil, pero es posible. Es difícil en cuanto a, bueno, gracias a Dios a la tecnología nos acerca. Fíjate cómo estamos hablando. Y esto hace unos años sería impensable, y hace unos años pues trabajar sin estos medios pues también sería mucho más complejo. Ahora, bueno, es difícil porque no todos tenemos las posibilidades en cuanto a espacio, en cuanto a sitio para poder trabajar, no tenemos el material necesario, pero sí para hacer un trabajo bueno de fuerza, de mantenimiento. Pues mira, nosotros, por ejemplo, no hemos podido disponer de bicicletas o de cintas, y no todo el mundo en el equipo ha tenido esa posibilidad. Alguno la tiene porque si no la tiene la ha adquirido, pero la mayoría no. Pero sí que hemos hecho, como te digo, gracias a un preparador físico súper cualificado como tengo y preparado, y a las nuevas tecnologías, pues sesiones todos los días, además planificadas, preparadas. Hemos hecho dinámicas de grupo, hemos hecho trabajo por grupos, hemos mandado vídeos a nivel táctico, en algunos les he dado alguna explicación. Hemos hecho no solamente ese mantenimiento físico, que es lo mínimo imprescindible, hemos mandado charlas de nutrición, hemos hecho muchísimas cosas gracias a la tecnología, gracias a la inquietud y a dedicarnos profesionalmente a una cosa que nos apasiona y nos gusta, y claro que hemos hecho muchísimas cosas. Claro, a la formación. Pero en cuanto al aspecto puramente físico, claro, me estás diciendo, habéis entrenado un poco fuerza, sobre todo, que al final es lo que más se puede hacer en casa, sobre todo cuando no tienes espacio abierto para correr. ¿Temes o teméis vuestro equipo técnico que ahora a la vuelta a los campos de fútbol a entrenar puedan haber un incremento de las lesiones por soltar un poco más los músculos y todo esto? Sin duda, y hay estudios que dicen que esto es así, pero bueno, va a ser para todos, va a ser un poco una lotería en cuanto a quién y cómo y qué tipo de
de lesión, pero evidentemente sin una preparación en cuanto a tiempo, porque, bueno, no solamente hemos hecho fuerza, hemos hecho prevención, hemos hecho elasticidad, hemos hecho muchos aspectos. Lo que a lo mejor no trabajas tanto es la resistencia al uso de correr durante, y sobre todo lo que no haces son entrenamientos específicos de nuestra profesión. Yo digo, la preparación física necesita de trabajo específico de lo que te va a requerir luego la competición y el entrenamiento, y eso en una casa es muy difícil, no puedes hacer nada, aparte solo es un deporte colectivo, es imposible. Y luego si en verano descansas 20, 25 días, en el mejor de los casos un mes, y luego necesitas 5 o 6 semanas de preparación desde el inicio colectivamente, ahora que vamos a ir a competir, sí, después de a lo mejor 4, a lo mejor 5 semanas, no se sabe todavía bien cómo va a ser. Pero va a ser 2 semanas de trabajo individual que, bueno, sí, va a servir de algo, evidentemente va a mejorar, pero luego 2 semanas de trabajo en grupo, pero no son esfuerzos propios, ni típicos, ni parecidos a lo que te vas a encontrar, y por supuesto que temo porque haya pues bastantes lesiones. Además vamos a jugar en unas condiciones extremas de poco tiempo de recuperación. Equipos que están habituados a esto los hay, pero son los menos. Los que estamos en otra categoría no estamos acostumbrados a jugar miércoles, domingo, y luego tampoco estamos acostumbrados a jugar en condiciones climatológicas como nos vamos a encontrar, que presumiblemente pues en junio, julio, España, calor, sí, mucho calor y demás. Pero bueno, lo afrontaremos y no, esa es una realidad, no es una queja, eso es una cuestión que todos los equipos vamos a estar en las mismas condiciones y bueno, nosotros hemos trabajado para que se note menos y veremos luego si nos acompaña un poquito la fortuna. También depende de la exigencia de los partidos y de cómo se vaya produciendo la propia competición, pues tomaremos unas decisiones u otras. Claro, está claro. Porque la tensión también, la tensión del momento, os quedan 11 jornadas donde os jugáis bastante. La propia tensión unida a la desescalada o al salir, o volver a salir a campo abierto, cruzado, que tú también creéis que puede jugaros malas pasadas, claro. Sin lugar a dudas, David, desde el aspecto psicológico en cuanto a 2 meses confinados, prácticamente sin salir de los hogares, con lo que eso genera de desgaste, toda la incertidumbre que hemos vivido desde el propio club por la situación, como cada club en la suya, hasta la incertidumbre de saber de qué va a pasar, luego la sensibilidad social en cuanto a saber que mucha gente está con auténticos dramas por el impacto económico de la situación, a lo peor, en los dramas personales y humanos por tanta muerte, por tanto contagio, tanta duda, pues todo lo hemos vivido en alguien cercano, ¿no? Y eso, quieras o no, te merma, te condiciona. Esa tensión llevada luego a lo que te juegas en competición, después de 2 meses encerrados, salir con el miedo al contagio, con el miedo a la enfermedad, con el miedo a la competición por lo que te juegas, etcétera, etcétera, pues yo creo que el aspecto mental siempre tiene mucho que ver y en estos momentos pues va a ser, yo creo que determinante y decisivo. Es verdad que nos enfrentamos a algo desconocido y que es algo que no ha pasado nunca y que esperemos que no vuelva a pasar, pero tenemos que afrontarlo y, bueno, pues con el tiempo valoraremos cosas y servirá para los que vengan detrás, como ya lo hemos vivido, si tienen que volver a vivirlo, pero ahora ni hay, digamos, no ha pasado y como no ha pasado, pues no podemos saber y todas las decisiones que tomemos serán en función de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento y de ensayo-error, a ver cómo exacto, sale. No tenemos referente. Volvamos un poco a los inicios tuyos como entrenador, sobre todo porque entrenaste a equipos de cantera. Aunque has tenido relación, evidentemente, con jugadores jóvenes durante en todos tus equipos, porque suben, bajan, los tienes más incorporados o menos. ¿Cómo ha sido tu relación con jugadores jóvenes? Quiero decir, sabemos que los jugadores jóvenes, sobre todo cuando están en fases muy tempranas de su carrera, requieren una evolución, tienen un recorrido. ¿Se les trata de manera específica para potenciar ese desarrollo o la mejor manera es integrarlos de golpe en el equipo? Bueno, yo, para empezar, es que creo que todos los jugadores
como ante todo son personas, necesitan un trato especial. Sí, una cosa es que la norma sea igual para todos, pero el trato es diferente. Cada uno tiene un motor de activación, una madurez que no va solo en función de la edad, y hay muchos aspectos que influyen y que, por tanto, hace que el trato personal tenga que ser diferenciado, aunque no especial ni no sé cómo explicarme, sino que tiene que ser en cuanto a normas igual para todos, pero luego la forma de aplicarlas, dependiendo del carácter y dependiendo de la forma de ser y de la edad y de la madurez, pues cada uno tiene su propia forma de ser tratado. Yo he tenido la fortuna bueno, esto se hace mucha demagogia, siempre lo digo, con el tema de la cantera y de la gente joven. He tenido la fortuna de que en casi todos los equipos ha podido debutar alguno. Algunos han tenido más continuidad, otros menos. El caso que más puede entender la gente por lo significativo, que no porque yo lo sacara, ni mucho menos, estando nosotros en Mallorca debuta Marco Asensio. Vale. Marco es un chico que es muy maduro para la edad y con un talento especial. Yo digo, lo realmente destacable en aquel momento hubiera sido que no lo pusiera, que no debutara. También es cierto que el mérito, si hay algún mérito, es que jugó en segunda división en un momento, el fútbol profesional, en un momento complicado con 17 años, que eso no se atreve todo el mundo, pero porque era un talento natural. Y a Marco yo lo que hice fue no cargarlo de responsabilidad, no decir ahí está, sino fui hablando mucho con él, le fui explicando, fui dosificándolo. Ahora incluso me arrepiento de no haberle dado más cancha, pero entendía que no podíamos cargar sobre un chico de 17 años toda la responsabilidad del equipo, aunque tuviera capacidad, talento y calidad para hacerlo. Yo creo que con la gente joven fundamentalmente es no generar falsas expectativas, simplemente decirles la realidad, explicarles mucho porque tienen que aprender todo, el oficio, el juego, la profesión, todo. Y es verdad que se puede integrar desde el primer minuto, se debe integrar desde el primer minuto, pero tienes que estar muy encima y hablar mucho con ellos individualmente y explicarles mucho a qué se enfrentan, cómo lo pueden afrontar, porque evidentemente pues, la experiencia también es un grado y también es muy importante porque te da bagajes y sobre todo eres capaz de aprendizar y de interiorizar esas experiencias que has podido vivir. Por tanto, ya te digo que con la gente joven lo que hay que andar es con mucho tiento, no sobrecargarlo de responsabilidad, explicarle y luego darles la confianza necesaria para que ese talento que les ha hecho llegar hasta ahí pues lo puedan mostrar y luego pues, aplicarles el espíritu competitivo, que eso pues también va con el carácter y la forma de ser de cada uno. Claro, porque en realidad, ¿cómo se prepara o cómo se entrena a un chaval o alguien que está en categorías, vamos a decir, en época juvenil, sobre todo, que son los que están más para dar el salto o que potencialmente pueden dar el salto a un primer equipo? ¿Cómo se entrena en condiciones normales? Quiero decir, se hace un especial hincapié en el aspecto físico, aspecto táctico, el aspecto mental lo has mencionado varias veces, creo que es bastante importante. Ya has dicho que no se hace un trato especial, pero ¿cómo se entrena concretamente? ¿Puedes dar algún caso así concreto de chavales o algún tipo de trabajo que habéis hecho con chavales para reforzar su evolución? Bueno, yo creo que eso depende, cada sitio tiene cada club tiene su director de cantera, de fútbol base, tiene su metodología de trabajo y yo he tocado menos ese punto, ¿no? Intento seguir. Luego, la ventaja que tengo, entre comillas, es que he entrenado a fútbol base y a fútbol amateur y a fútbol profesional. Soy padre de niños que juegan en fútbol base, uno en un cadete, otro en un infantil, y estoy pendiente, pero no como entrenador hace tiempo que estoy en el fútbol profesional y que lo único que hago es a lo mejor fijarme desde el juvenil de máxima categoría, que lo normal es que sea división de honor en los equipos donde estoy, al filial y sí seguirlo, conocer a los jugadores y luego pues preocuparme un poco de qué pueden hacer, por qué destacan y como luego si suben al primer equipo, pues lo que te digo, estar muy encima de ellos. Yo de todas formas pienso que hasta edad cadete lo principal es la formación integral del jugador. A partir de cadete ya puedes trabajar mucho más la formación
futbolística, es decir, hasta cadete. Yo entiendo que hay muchos niños muy buenos, pero que luego a lo mejor pues el entorno, su propio carácter les va a impedir jugar e incluso no van a querer seguir jugando. A partir de cadete, el que ya quiere pues y tiene condiciones, sí que has de cuidarlo desde el punto de vista de modelarlo físicamente, de explicarle cosas mucho más concretas del juego, desde pues ese trabajo, como digo, integral, la alimentación, el descanso, el culto al cuerpo, la profesionalidad, sin descuidar la formación académica tampoco, o personal, pero ya dándole una prioridad, si tiene condiciones, a y así que pues apostar porque sea alguien que pueda el día de mañana jugar a fútbol a un nivel importante, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, como digo, desde luego el trabajo grupal es fundamental porque el juego solo se entiende desde el colectivo, pero luego tienes que hacer un trabajo, como digo, personal. Y si subo a los chavales al primer equipo, intento hablar bastante con ellos y explicarles pues lo que se pueden encontrar, darles confianza, darles tranquilidad, pero ser exigente, que no vean que ellos tienen, por ser jóvenes, ningún tipo de privilegio, sino simplemente que tienen que aprender y ponerse en dinámica de equipo, de competición lo antes posible. Muy bien. Me lo has dicho varias veces, varios conceptos de talento por un lado, de trabajo por otro. Esto es el eterno debate que hay en fútbol de transpiración contra inspiración, ¿no? ¿Qué porcentaje hay en la vida de un futbolista, ya no solo de chavales jóvenes, en la carrera de un futbolista, qué porcentaje hay de uno y de otro? Imagino que habrán diferentes casos. Hay gente que es totalmente inspiración, que es un talento único en la vida, pero ¿crees que es especialmente importante esa transpiración, ese trabajo constante de los futbolistas para su desarrollo y su evolución? Sin ninguna duda. Es muy difícil que un futbolista, por mucho talento que tenga, solo con talento llegue a ser profesional o llegue a destacar dentro del mundo profesional. Yo soy un amante y a mis hijos simplemente les intento inculcar la cultura del esfuerzo, la cultura de dedicarse en cuerpo y alma y ponerle pasión a cualquier cosa que hacen. A ellos les gusta mucho el fútbol y juegan, como digo, pero cuando han sido más pequeños y han jugado o han dado clases de tenis, pues lo mismo, no era ir a pasar el rato o a jugar, que por supuesto en edades tempranas lo que quieres es que se diviertan, pero las cosas hay que hacerlas con dedicación y para eso, como tú dices, hay que ser esforzado, transpirar, en una palabra que es la que tú has utilizado, David. Entonces, incluso, mira, sin talento te puedes encontrar algún caso que yo discrepo porque para llegar tienes que tener algún talento. Sin talento no puedes llegar, tienes que entender o ser tácticamente muy bueno, físicamente muy bueno o tal, pero sin esfuerzo seguramente no vas a poder llegar, como digo. Solo con talento es imposible. Solo con esfuerzo es difícil, pero tendrías más posibilidades que solo con talento. Solo con talento, ya te digo yo, que además los entrenadores, no, es que hablo por mí, pero en general nadie quiere un jugador díscolo, nadie quiere un jugador anárquico, nadie quiere un jugador o te marca las diferencias totalmente y aún así te genera tantos problemas que al final decides, mira, prefiero tener a alguien un poquito peor, pero que entre la dinámica de grupo, que no alguien que me puede ganar un partido, pero cuidado, yo te hablo de fútbol base, el fútbol profesional existe menos estos casos porque todo el que llega al fútbol profesional se hace consciente y si no los propios compañeros se lo hacen ver, ya no solo el entrenador o el cuerpo técnico, la directiva, quien corresponda, sino los propios compañeros le hacen ver que está jugando con el pan de mucha gente, pues esto al final es una profesión y necesitas de la implicación y del trabajo absolutamente de todos. Sí, está claro. En el fútbol de élite, lo estás diciendo también un poco ahora, pero me gustaría ahondar un poco más en este concepto. En realidad, cada vez más tenéis más información, cada vez más se controla todo dentro del campo. Pero ¿cómo se puede controlar, entre comillas, lo de controlar, evidentemente, porque cada uno tenemos nuestra vida, cómo se puede controlar a un jugador fuera del campo? ¿Cómo evitar un poco que se salga de esa normalidad, que no rompa el buen ambiente, la química? Bueno, de muchas maneras, es decir, aquí siempre dependes del carácter y de la forma de ser del futbolista. Tú no puedes
cambiar, puedes moldear un poco, matizar, pero no puedes cambiar los caracteres, ni tampoco yo nunca he pretendido hacerlo. Lo que tienes que integrar. ¿Cómo integras? Pues desde el mensaje, la palabra y luego la acción. Es decir, para empezar, siempre que llegas a un club, o yo por lo menos marco unas normas de funcionamiento. De todo tipo, y entonces el que se sale de esas normas, pues evidentemente primero hablas, si tienes que llegar a sancionar, porque evidentemente es la única manera que a veces entienden, pues lo haces y explicar, sobre todo antes de todo esto tienes que explicar que no es un ordeno y mando, que tienes que convencerlos, tienes que coordinar con ellos pues un poco esas normas, que sean de sentido común, de entender que en un colectivo el beneficio es para todos y no es individual, que el individual está dentro del colectivo, por supuesto, pero siempre lo colectivo prima sobre lo individual. Ya te digo, desde explicarles lo que... Por eso la formación es tan importante y por eso los entrenadores siempre aludimos a que nos gusta que cuando lleguen al primer equipo pues ya sepan a qué se pueden enfrentar. Pero muchas veces, por suerte o por desgracia, no pasa así y te toca hacer ese trabajo. Pero, insisto, depende desde el jugador, del carácter y de la forma de ser de cada uno, pero lo que no puedes hacer es dejarlo a que, bueno, pues depende, no, lo que haces es explicar colectiva, individualmente, formar, enseñar, decir lo que hay y luego ya, pues cuando pasan cosas, tomar medidas para que entiendan que no se pueden permitir. Es decir, ¿a qué estamos pensando? Pues todos sabemos que cuidarse es importante. Pues bueno, tú les dices que hay momentos para todo, que se puede salir, pero hay determinados días que no se puede salir, que has de cuidarte y tal. Si luego alguno pues se le pilla, porque hoy en día con tanta información y con tanto redes y todas estas cosas, pues al final te enteras del que ha salido o no ha salido. Pues si sale en algún sitio, pues ya está claro, pues ya sabes, a ese le toca, aparte de la sanción, que yo creo que es lo de menos, el tener una charla, explicarle y sobre todo pues decirle que no se vuelva a repetir por las consecuencias que puede traer para él y para el equipo y tal. Y bueno, pues ya digo, hay gente que reitera y que reincide y la mayoría pues lo entiende, acepta el error y pues, normalmente aprende la lección, como se suele decir. Está claro. Hay una cosa que me has comentado que me hace gracia porque en realidad era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Bueno, tengo un amigo periodista que dice que somos la primera generación en la historia que nuestros hijos están más formados tecnológicamente que nosotros, ¿vale? Entonces, ahora las nuevas generaciones que vienen, y tú seguramente lo habrás experimentado porque empezaste como entrenador en el año 2001 aproximadamente, habrás experimentado un cambio de comportamiento de los jugadores con respecto a redes sociales, o sea, a lo que se transmite de comunicación, porque antes te hacían una entrevista, iban al club o iban a ti, te hacían una entrevista, salía el periódico al día siguiente y aquí paz y después gloria. Pero ahora vivimos en la información constante, en la información al minuto. Te da... ¿cómo te has adaptado primero a este boom, a redes sociales y después te da un poco de, no pánico, pero te da un poco de respeto el hecho de decir, a ver, si tienes algún jugador un poco más díscolo o que sabes que la puede liar más fácil, lo que puede llegar a hacer o en realidad dices, bueno, confío más o menos en todos y cada uno es responsable de lo que hace? Porque en realidad estás hablando de una cosa, perdona que sea la pregunta tan larga, estás hablando de una cosa que es formación, pero en realidad ninguno de nosotros nos hemos formado para esta faceta de nuestra vida, al final, que es la fase social, ¿no? O ahora mismo en redes sociales. Entonces, ¿qué piensas o cómo lo tratas tú un poco esto? Bueno, es como todo. Yo creo que estamos en constante evolución. Sobre todo, yo creo que en tecnología, datos, globalización, todo esto ha cambiado y lo que intentas es adaptarte. Yo, en cuanto a tecnología, hay cosas que me cuestan más. Lo que intento es ponerme en manos de especialistas. En cuanto a las redes sociales, pues entiendo que es algo imprescindible hoy en día. Y lo que hago es, yo me he puesto en manos de una empresa que me gestiona las redes sociales, porque no quiero entrar yo en meter la pata y demás. ¿Y qué hago? Pues a los futbolistas que entreno les digo y les explico que las redes están muy bien, pero que yo no les voy a dar la alineación por Twitter, entonces no quiero que me manden a mí los mensajes ni por Twitter ni por redes, que las redes están muy bien para temas personales y para temas profesionales. Si no contratan a un profesional, pues lo que tienen que hacer es andarse con ojo de lo que ponen y les advierto y les digo, cuidado, que el que se salga o alguien de su entorno
yo al que voy a sancionar es al futbolista. Explicarles un poco lo que es la normalidad. Luego, hasta que no me demuestra alguien que no ha entendido, claro, y cuando no lo ha entendido, como lo he explicado, que es lo que te digo, esa es una de las normas, porque normas no es solamente puntualidad o no usar el móvil en una reunión o respeto al entrenador, que eso a lo mejor todo el mundo lo sabe, pues también están las redes o el cuidado del material o todos los aspectos que engloba esas normas de funcionamiento diario, que luego están las normas de funcionamiento táctico y que luego está de entrenamiento y que luego están todas las demás. Pues es el primer día, pues nos tiramos un buen rato hablando y las explicamos y luego conforme van surgiendo casos y cosas, las explicas y ya te digo, es como, pues todo el mundo sabe que no tiene que volviendo a lo mismo y no es el principal problema del fútbol, ni mucho menos, siempre es lo que la gente alude y tal, pues que si salen o no salen, pues tú lo explicas y luego yo confío, pero luego siempre hay alguno que algún día, pues la tentación le lleva a cometer algún error, pues ese día te toca tomar una medida y explicarle más seriamente lo que consiste esa norma y por qué. Y con las redes lo mismo. Pero es verdad que vivimos en el mundo de la información, como te digo, del dato, de la tecnología. Te contaba la anécdota, David, antes de entrar, pues que me había hecho ahora en el confinamiento un directo de Instagram y si no tengo a mi hijo aquí, yo no tenía el Instagram, me lo gestionan y no hubiera podido entrar, tuve que pedir a la empresa las claves y tal, porque es algo que ya digo que no me afecta tanto a mí personalmente, por ejemplo con la tecnología, que a mí me costaba al principio, porque nuestra generación, yo tengo ya 51 años, pues no somos tan duchos en el tema informática y demás, pero todo lo que es me he puesto en programas para poder manejarlos para lo que es mi profesión. A lo mejor me hablas de programas informáticos de otro campo y no sé ni conectarlo, pero para mi campo, para lo que yo necesito, pues he intentado formarme, prepararme y saberlo manejar. Y claro, te das cuenta del avance que tenemos y bueno, pero lo vas viendo en el propio fútbol. El VAR hace unos años ni existía ni era algo pensable, digamos, ¿no? O te digo, todas estas plataformas que hay ahora de información, de datos y demás, pues bueno, y todavía seguiremos avanzando. Sí, seguro, claro. Y mejorando y creciendo y tendremos que adaptarnos, como tú decías al principio, a todo esto. Sí, bueno, vamos, por ir cerrando ya un poco, por no robarte más tiempo, José Luis, vamos a terminar con una última pregunta que es, más que pregunta, es una petición, cuando entrenabas a cantera o cuando sigues tratando con gente de cantera en el día a día, ¿qué consejos le das? ¿Qué consejos le das para que lleguen a ser profesional, para que consigan ese sueño que al final todos ellos buscan? Algo así como ¿cuál es tu principal acercamiento? Yo creo, David, que como te digo, hay como una diferenciación, ¿no? O sea, porque cantera desde el punto de vista profesional que yo toco ya es cantera que está cerca de llegar al mundo profesional. Está claro. Y ahí son otras informaciones. Cantera en cuanto a fútbol base propiamente dicho, que para mí, como te explicaba antes, es cadete hacia abajo. Sí. Yo creo que ahí el principal consejo que se le puede dar es, primero, que tengan ilusión, que que le pongan pasión y la cultura del esfuerzo a la que hemos aludido antes. Segundo, que tengan dedicación en cuanto a lo que es aprender, hacerle caso al entrenador, igual que en casa tienen que hacerle caso al padre, que es y a la madre, obviamente, que es el que más les quiere y las cosas las va a decir por bien, y en clase al profesor porque es el que les enseña y el que está capacitado, pues en el campo de fútbol le tienen que hacer caso al entrenador, ni al papá, ni al abuelo, ni a nadie por el estilo, ni al amigo entrenador tan siquiera, sino al entrenador que tienen. Y si no les gusta, tienen que buscar otro entrenador, otro equipo. Pero mientras están en un sitio tienen que hacer caso, tienen que formarse. Luego tienen que formarse teniendo un plan B, porque está claro que con edad infantil todo el mundo quiere ser futbolista, pero no todo el mundo va a llegar y entonces tiene que tener claro que tiene que formarse académicamente, profesionalmente. Hay muchas formas no todo el mundo vale tampoco para estudiar, por lo tanto hay otras alternativas, formación profesional, no sé, un aprendizaje que te pueda tener un plan alternativo por si eres de ese porcentaje que no llega, que es el más amplio y que te
puede estar condicionado ya no por tu talento o por tu esfuerzo, sino por las circunstancias que te lleven a no dar ese salto al fútbol profesional. Y luego pues te tienes que cuidar y tienes que cuidar todos los detalles, de estar bien físicamente, renunciar a ciertas cosas, que es por lo que mucha gente no llega o no acaba llegando, y por tanto saber a lo que te estás enfrentando. Y luego desde el punto de vista del jugador joven que está ya más cerca de llegar al primer equipo, pues yo siempre les digo que le pongan lo mismo, ilusión y pasión, esfuerzo, tienen que demostrar más y más y más para poder tener esa oportunidad, o bien en talento, o bien en talento y esfuerzo, que es lo principal, y luego yo siempre les doy ese punto de confianza del jugador joven. Siempre es valiente, que es un jugador que no mide tanto pues un poco la situación y por su propio carácter y madurez, también depende de cada uno, insisto, pero les digo que sean ellos, que disfruten y que aprovechen el momento, que no se arrepientan el día de mañana por dejar de hacer cosas, ¿no? Sino a lo mejor por hacer de más. Entonces tienen que ser atrevidos, valientes, descarados y ellos mismos, pero no hablo solo de jugadores ofensivos, de defensa. Pues para anticipar, para ganar duelos y no ser un jugador que por jugar ya en el fútbol profesional minimiza un poco sus condiciones o su potencial, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, ya te digo, sobre todo explicarles. Al final yo creo que con la palabra, con el mensaje, hablar y todo razonadamente, pues les vas a enseñar a que puedan estar más cerca de conseguir ese objetivo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y nada, solo nos queda desearte muchísima suerte de cara al final de temporada y que acabe bastante bien el Racing este año. Ojalá, lo tenemos complicado, pero lo vamos a pelear. Sí, además es lo que nos gusta y a competir y a darlo todo, y ojalá pues acabemos bien y sobre todo, pues en mi caso, que podamos entrenar muchos años, que es lo que nos gusta. Y nos alegraremos de verte. Bueno, un saludo y suerte. Hasta luego. Gracias.